Hola, hoy les voy a enseñar a usar ChatGPT para generar código a partir de prompts. En este tutorial vamos a aprender cómo la inteligencia artificial puede transformar tu forma de programar. Soy Nico Seguro, programador front-end, experto en inteligencia artificial y profe en Coderhouse. Después, si te quedas con ganas de aprender más, te recomiendo el curso de 4 semanas de Prompt Engineering para programadores. En la descripción te dejo el link. Vamos a empezar. Primero, vamos con una introducción rápida sobre ChatGPT. ¿Para qué nos sirve esta herramienta a quienes programamos? Son varias las ventajas, les voy a mencionar 3. La primera es el ahorro de tiempo. ChatGPT puede generar muy rápidamente fragmentos de código, lo que nos ahorra tiempo en la escritura manual. En segundo lugar está la resolución de problemas. Puede ayudarnos a diagnosticar y corregir errores en el código. Por último, la creatividad. ChatGPT puede sugerirnos soluciones y enfoques que quizá no se nos hubieran ocurrido. Antes de empezar a programar, quiero hacer una aclaración muy importante. Recientemente se publicó una información relevante. ChatGPT devuelve el 57% de las respuestas de código correctas, lo que significa que tiene un porcentaje alto de respuestas incorrectas. Por eso, siempre deben revisar los códigos que el bot les proporciona. Hoy, de hecho, vamos a hacer ese trabajo. Ahora sí, vamos a programar. Para empezar a usar ChatGPT, primero necesitas acceso a la plataforma de OpenIA. Vamos a ingresar a la web de openIA.com y creamos una cuenta si es que aún no la tenés. Por supuesto que en mi caso yo ya la tengo, así que solo voy a loguearme. Una vez dentro, podés ir a la sección Platform, en donde tiene la API en el menú principal. Acá vamos a crear una nueva clave API que nos va a dar la posibilidad de generar una clave y vamos a crear esta clave que nos la va a dar en Create New Secret Key. Una vez que creamos la API, vamos a copiarla y la guardamos en un lugar seguro. Para familiarizarse con ChatGPT, les voy a dar algunos ejemplos básicos de prompt que pueden usar. Vamos primero con un prompt básico. Le vamos a pedir que nos explique cómo funciona un bucle for en Python. Hago un paréntesis. Un bucle for en Python se usa para iterar sobre los elementos de una secuencia. Así que vamos a tipear, explica cómo funciona un bucle for en Python. Y ChatGPT nos responde entonces con esto. En Python, un bucle for se utiliza para iterar sobre una secuencia, como una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto o una cadena. Acá tenés un ejemplo simple. Este bucle imprimirá cada elemento de la lista uno por uno. Entonces, primero nos explica qué es un bucle for y luego nos da un ejemplo en donde el bucle va a imprimir valores en la consola del 1 al 5. Antes de seguir, les digo algo muy rápido y que les va a servir. Dentro de nuestro canal de YouTube tienen un montón de contenido sobre programación. Así que si necesitan más información, te recomiendo que lo recorras. Ahora sí, sigamos. Un dato clave que tenés que saber para generar mejores prompts que los básicos que fuimos haciendo es que hay varias estructuras de comandos para que el ChatGPT te devuelva mejor información. Así que te voy a contar de 4 estructuras. La primera es rol, tarea, formato. Esa es la forma en la que le vas a indicar al ChatGPT con lo que vos necesites saber cuál va a ser el orden del prompt. O sea, le doy un rol, le pido la tarea o le cuento la tarea y quiero el formato en que quiero que me la devuelva, en este caso código. La segunda es contexto, tarea, formato. En este caso no le pongo un rol, sino que le doy un contexto del trabajo que estoy haciendo o le cuento una historia, le doy un margen de cosas que me van a servir para contextualizar, le pido la tarea y en base a ese contexto la tarea va también devolvernos un formato pero mucho más eficiente. La tercera es contexto, rol, tarea y formato. No solo le contamos el contexto, le ponemos un rol específico si necesitamos que sea mucho más específica la respuesta, le contamos la tarea y le pedimos un formato en la devolución de la respuesta. Y la cuarta es ejemplo, rol, tarea y formato, en donde le damos un ejemplo, quizás ya estás trabajando en un código, entonces le das el código de ejemplo para que pueda tomar ese rol, le pedimos la tarea y otra vez la devolución de la tarea en un formato específico. ChatGPT no solo puede generar fragmentos de código, sino también ayuda a estructurar proyectos completos. Por ejemplo, si quiero crear una aplicación web con Flask, le puedo pedir a ChatGPT que genere la estructura básica del proyecto. Para eso mi prompt va a ser, como experto en Flask, crea un proyecto básico de aplicación web y dame el código completo. Si te fijas acá en mi prompt, ya es un poco más avanzado y estoy cumpliendo con la estructura de comandos que hablamos antes: rol, tarea y formato. Así que ChatGPT nos va a dar la siguiente respuesta. Para entender qué vemos acá te lo explico. From Flask, import Flask es el que importa la clase Flask desde el módulo de Flask. Esta clase se utiliza para la creación de la aplicación web. Render-template importa la función desde el módulo también de Flask
y esta función se usa para renderizar la plantilla HTML. Aunque no se usó en este ejemplo específico, es común importarla cuando se construyen aplicaciones Flash más complejas que generalmente necesitan renderizar HTML. App igual Flask y entre paréntesis el name crea la instancia de la clase, y acá name es un parámetro especial en Python que se refiere al nombre del módulo actual. Flask utiliza este parámetro para conocer la ubicación de la aplicación y poder configurar rutas y otros parámetros internos. El @app.root es un decorador en Flask que se va a usar generalmente para asociar la función con una URL, en donde la URL es la raíz del sitio web. Def home es la función llamada home que se va a ejecutar cuando un usuario visite la URL. Y vamos con la última partecita, la línea de código del if, que es el de _name, que nos muestra y compara acá con los iguales el main, asegura que el servidor web solo se ejecuta si el script se está ejecutando directamente y no se está importando como un módulo en otro script. Por último, app.run inicia el servidor web y el parámetro que tiene este app, que es debug en true, habilita el modo de depuración, lo cual es bastante útil durante el desarrollo. En este modo, Flask va a proporcionar mensajes de error detallados y va a recargar automáticamente la aplicación si detecta cambios en el código. Para proyectos más grandes es esencial escribir código modular. Este es mi código original. Y acá le vamos a pedir al ChatGPT que nos ayude a dividir el código en módulos y funciones reutilizables. El prompt que vamos a usar es divide este código en funciones modulares y nos da este resultado. Acá def calcular suma, que es nuestra función de datos, define una nueva función llamada calcular suma que toma un parámetro de datos. Por otro lado, hace uso de la función calcular suma. ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre el código original y el modularizado? Por un lado, en el código original todo nuestro código está en un flujo principal, lo que hace más difícil de reutilizar y mantener si se necesita realizar la misma operación en diferentes partes de un programa más grande. Por otro lado, el código modular está dividido en una función calcular suma, lo que lo hace más reutilizable y fácil de mantener. Además, la función puede ser llamada múltiples veces con diferentes datos sin tener que duplicar el código de la suma. Y por último, facilita las pruebas y la depuración, ya que podemos probar la función calcular suma de manera aislada. Ahora vamos a ver un último punto de código avanzado. ChatGPT puede ayudarnos a integrar nuestro código con otras tecnologías. Por ejemplo, le podemos solicitar asistencia para conectar una aplicación a una base de datos. El prompt que vamos a usar va a ser este. Basados en los códigos de Flask que estuvimos desarrollando, conecta la aplicación Flask a una base de datos SQLite, que esto nos va a dar el paso a paso de la conexión. ¿Qué estamos haciendo en este prompt? Lo que vimos en estructura de comandos. Acá, a diferencia del anterior, le damos contexto, porque ya venimos trabajando, la tarea y el formato. Así que vamos a ver cuál es el resultado. En el from Flask import Flask, lo que vemos es que se importa la clase de Flask y el objeto G desde el módulo Flask. Luego en app igual Flask con el name database, indicándole cuál es la database que vamos a usar, es donde se crea la aplicación y se define cuál es la base de datos a conectarnos. ChatGPT nos muestra la función para obtener la conexión a la base de datos. Y por último, tenemos la función para cerrar la conexión a la base, la ruta principal de la aplicación y la ejecución de la aplicación. Otro provecho que podemos sacar de ChatGPT es que puede generar documentación para nuestro código. Por ejemplo, arrancamos con este código y le podemos pedir que genere una documentación para la siguiente función de Python. Y ChatGPT nos va a dar esto como resultado. Esta función es muy útil para el trabajo en equipo, por ejemplo. Lo último que quiero mostrarte es que el ChatGPT puede actuar como un revisor de código. O sea, le damos un código y nos devuelve sugerencias y mejoras. Por ejemplo, yo tengo este código. Entonces voy a ChatGPT y escribo el siguiente prompt, que es revisa el siguiente código y sugiere mejoras. Pego el código y este es el resultado del código corregido. Acá lo que hizo fue crear un código más conciso y acorde a Python. La corrección simplificó el código original al reemplazar el bucle for con una sola línea que usó el método index de las listas en Python. Este método devuelve el índice del elemento buscado si está presente en la lista o genera una excepción value error si no lo encuentra. Usando un bloque try_except se captura esta excepción y devolvemos -1 en caso de que el elemento no esté en la lista. Antes de terminar, les quiero compartir algunos coder tips. Primero, siempre revisen y verifiquen los códigos generados por ChatGPT antes de usarlo en producción. Segundo coder tip, validen que los códigos cumplan con las mejores prácticas de seguridad informática.
Tercero, no compartan información sensible o privada con ChatGPT. Por último, para aprender a usar mejor esta herramienta, les recomiendo que hagan el curso de Coder House de Prompt Engineering para programadores. Está bueno porque lo van a hacer de la comodidad de sus casas, además las clases son en vivo, así que pueden consultar a los profes y tutores todas las dudas que tengan. El uso de inteligencia artificial en la programación está transformando la manera en que desarrollamos software y llegó para quedarse, así que hay que mantenerse actualizados. Bueno, eso es todo, así que espero que este tutorial les haya sido útil y si tienen alguna pregunta comenten este video. Vamos a seguir haciendo tutoriales y contenidos como estos, así que suscríbanse al canal, así están al tanto de todo. También nos sirve que comenten qué otro tutorial o contenido les gustaría ver. Hasta la próxima.